Entonces les decía, vamos a trabajar con ventiladores, sopladores y compresores. Ambos equipos van a desplazar fluidos. Un ventilador, un soplador y un compresor. Van a desplazar fluidos, pero en estado gaseoso. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Porque también debe haber diferencias entre ellos. Es que tanto el ventilador como el soplador desplazan fluidos, pero con las presiones con las que trabajan son relativamente pues bajas, es decir, trabajan a presión atmosférica. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a decir que entra aire a una presión de una atmósfera, posiblemente aquí sale ese mismo aire a una presión de 1.1, 1.2 atmósferas, o sea, es muy pequeño la variación de esa presión. Sí las hay, porque impulsan toda la masa de aire, y también sucede lo mismo con el soplador. Pero con la parte del compresor, en este caso, la presión a la que entra es mucho menor con respecto a la presión a la que sale. Aquí sí sale una presión pues relativamente muy alta. Entonces, esa es la diferencia. Similitudes y diferencias. De acuerdo al problema que estamos ahí enunciando, aquí voy a dejar esto porque para dibujar, tenemos lo que viene siendo la determinación de una potencia, otra vez, pero ahora de un ventilador. Entonces, tenemos un ventilador que me imagino que está tomando cierta cantidad de masa de aire y lo está desplazando de un punto A a un punto B. ¿Me explico? ¿Qué más nos dice? Bueno, si vamos anotando aquí la parte de los datos, entonces lo primero que voy a considerar es que me está solicitando la potencia. La potencia del ventilador. Lo vamos a denominar como P, potencia, y le ponemos P. ¿Cuánto? Pues no lo sé, apenas lo voy a definir. Luego me dice, si se sabe que su eficiencia es del 65%, hay que considerar que cualquier equipo, no precisamente un ventilador, nunca van a trabajar al 100%, nunca. Es muy difícil. Entonces tenemos una eficiencia que nos está brindando del 65%. Entonces yo aquí le pongo eficiencia, ¿sí? Lo vamos a denominar con la nomenclatura una N. Voy a tomar una nomenclatura, por ejemplo, una E, pero aquí lo vamos a manejar con una N. O sea, eso es indistinto también. O incluso ustedes si le quieren poner eficiencia con E mayúscula, también no pasa nada. Nada más que en la bibliografía que estaba revisando, pues le pusieron una N, pues yo le pongo una N también. Y es del 65%, o sea, punto 65. Luego nos menciona, asimismo, el equipo opera con una presión de entrada de una atmósfera. Entonces, la presión 1, o la presión de entrada, si le quieren llamar así también, vamos a ponerle presión de entrada, lo vamos a definir como P1, es igual a una atmósfera. ¿Qué me está diciendo esto? Que posiblemente está el equipo y va a desplazar un fluido, el fluido que va a desplazar es aire, y pues prácticamente lo va a tomar del medio ambiente, ¿sí o no? Entonces quiere decir que el equipo está y toma el aire que se encuentra en el medio circundante y lo empieza a succionar, por decirlo así, y lo empieza a desplazar de un punto A a un punto B. Por eso la presión dice que es una atmósfera, que está tomando el aire del medio ambiente tal como nosotros lo encontramos. ¿Sí me explico? Y una descarga de 1.0389 atmósferas. Prácticamente no hay mucha diferencia de presión a la salida. Entonces, presión de salida es igual a 1.03
89. Repito, la presión es muy mínima, o sea, la variación de presión es muy mínima, no hay mucho cambio. En este caso, el diámetro de salida del ventilador es de 8 pulgadas. Entonces tenemos el equipo entonces entiendo que tiene una tubería, o al menos no es una tubería, pero sí tiene una salida. Una vez que toma el aire del medio ambiente, pasa al ventilador y tiene una salida. Entonces el diámetro de salida del ventilador es de 8 pulgadas. Entonces, diámetro de salida lo vamos a manejar como es un diámetro de salida, es en el punto número 2, porque es la salida. Todo aquello que tenga 1 es de entrada. Todo aquello que tenga como subíndice 2 corresponde a la salida. Entonces, diámetro de salida de subíndice 2 es igual a 8 pulgadas. Y llega a mantener un caudal de 33 metros cúbicos sobre minuto. Quiere decir que está obteniendo una masa de aire que al final se hace un caudal de 33 metros cúbicos sobre minuto. O sea, sí es mucho aire que está desplazando. Entonces tenemos un flujo volumétrico. Así, bueno, le vamos a poner entonces caudal. Es lo mismo, sinónimo que flujo volumétrico. Y lo vamos a denotar con la nomenclatura Q. Todo aquello que ustedes vean como Q, incluso también en operaciones unitarias, es flujo. Nada más que allá ven flujo de calor. Aquí vamos a ver flujo de aire. Y es un flujo volumétrico de 33 metros cúbicos sobre minuto. Eso es todo lo que estoy considerando como datos. Ahora me voy a la parte de traducción y planteamiento. La traducción es otra cosa más que hacer el diagrama de lo que está sucediendo. Entonces, vean la representación del ventilador. Aquí, por ejemplo, vamos a denotar la entrada de aire, que sería en este caso su entrada por esta parte, y la salida. Entonces aquí está la entrada. La entrada y esta es la salida. En la parte de la entrada vamos a hacer las especificaciones como presión, una atmósfera. También tenemos pues un diámetro que no nos lo dice, pero igual vamos a buscarlo. También conocemos la presión en el punto 2, que es la presión de salida, que en este caso es de 1.0389 atmósferas. El diámetro sí nos lo dan, que es de 8 pulgadas. Otro valor que nos dan es la eficiencia. La eficiencia de la bomba es de 0.65. Y también tenemos el flujo volumétrico, que es de 33 metros cúbicos sobre minuto. Entonces, desde aquí entra el aire, en esta parte, y sale. Entonces aquí tenemos la entrada de aire. Y tenemos la salida del aire. En este caso, pues no tenemos ninguna reacción química, no tenemos alguna acumulación de aire. O sea, todo es un flujo estacionario. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de aire que está entrando aquí no cambia nada a la salida. O sea, todo permanece constante.
De aquí, pues, nos están pidiendo la potencia. Entonces, yo tengo que buscar una fórmula para definir potencia. La fórmula para la potencia es igual al flujo volumétrico o al caudal por la variación de la presión entre su eficiencia. Así es como quedaría la fórmula para calcular la potencia en un ventilador. Repito, caudal, diferencia de presión y su eficiencia. De aquí, ¿qué conocemos, jóvenes? Conocemos la eficiencia, ¿qué más? El caudal, ¿qué más? ¿Todo? ¿Conocemos la diferencia de presión? A ver, repito nuevamente, ¿qué conocemos? De esta fórmula, nosotros queremos obtener potencia. ¿Estamos de acuerdo? Para obtener potencia yo necesito caudal, diferencia de presiones y eficiencia. La pregunta es, ¿qué tengo y qué no tengo? ¿Qué es lo que sí tengo como dato de la fórmula? Vámonos en orden, empecemos de arriba. ¿Qué tenemos de arriba? Tenemos caudal. Aquí está. ¿Qué más tenemos? De arriba. ¿Ya es todo? Ok, ya es todo. De abajo, ¿qué tenemos? La eficiencia. Tenemos, aquí está. Entonces, prácticamente lo único que nos faltaría para determinar la potencia, pues es la diferencia de presiones, ¿verdad? Que se entiende que voy a trabajar, como dice su nombre, diferencia de presiones, pues se entiende que voy a trabajar con estos datos. ¿De qué manera? Hay que buscar la fórmula, cómo se trabajaría la diferencia de presiones. En este caso, la fórmula para obtener la diferencia de presiones es igual a lo siguiente. Diferencia de presión es igual a la presión de salida más la velocidad de salida al cuadrado por la densidad, en este caso del aire a la salida, entre 2. Y todo esto se le resta la presión de entrada más la velocidad de entrada al cuadrado por la densidad del aire a la entrada y también entre 2. Es decir, la diferencia de presión, como su nombre lo dice, considera las condiciones de presión a la entrada y las condiciones de presión a la salida. Esto es, le voy a poner aquí, con respecto a la salida. Y todo esto que ven aquí es con respecto a los valores de entrada. ¿Sí o no? Todos los que están de este lado, por ejemplo, presión 2, velocidad 2, densidad 2, es considerando con respecto a la salida. Los valores de las variables a la salida. Y todo esto que vemos aquí es con respecto a los valores de las variables a la entrada. ¿Qué variables? Presión, velocidad, densidad. ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Jóvenes? Ok, ahora la pregunta nuevamente. De aquí me hace falta esto, pero ya dije que lo voy a obtener con todo esto que veo acá. La pregunta nuevamente, de aquí, con respecto a los valores de salida, ¿qué conocemos? ¿Presión 2 la conocemos? Sí, ok. ¿Velocidad 2 la conocemos? No. ¿Densidad 2 la conocemos? No. ¿Presión 1 conocemos? Sí. ¿Velocidad 1? No. ¿Densidad 1? No. Prácticamente ahora, para que yo pueda determinar
la variación de presión, necesito conocer velocidad 2, velocidad 1, densidad 2 y densidad 1. Entonces, ¿cómo voy a obtener esas velocidades o esas densidades? Recuerden que estoy trabajando con aire. Entre la velocidad y la densidad, ¿qué sería más fácil obtener? ¿La velocidad primero o la densidad? ¿Qué sería más fácil? ¿Qué se imaginan ustedes? Necesitamos obtener velocidades iniciales y finales y densidades iniciales y densidades finales. Es decir, velocidad y densidad. ¿Qué variable se me haría más fácil determinar? ¿Velocidad o densidad? ¿Fuerte? Probablemente esa sería la idea. Dice, bueno, entre velocidad y densidad, pues la densidad, porque es una propiedad de mi fluido. Y comúnmente ese tipo de información lo puedo obtener en tabla. Entonces, aquí lo más viable o más fácil es determinar la densidad a partir de una tabla. ¿Qué voy a buscar? Pues propiedades del aire, y ahí posiblemente tengo que encontrar la densidad, ¿sí o no? Bueno, esa sería una idea. Okay. Y la velocidad, ¿cómo la voy a obtener? La velocidad la voy a obtener a partir de la siguiente fórmula. Q es igual a velocidad por área. Entonces, yo necesito trabajar con esa fórmula para determinar las velocidades. Por ejemplo, vamos a ponerlo en función de entradas y salidas. Vamos a decir que vamos a calcular el flujo a la entrada es igual a la velocidad de entrada por el área de entrada. Y de aquí yo voy a despejar V1. V1 es igual a Q1 entre área 1. Mientras que para la velocidad 2 voy a pensar en Q2, velocidad 2, área 2. Por lo tanto, V2 es igual a Q2 entre área 2. Repito, todo parte de esta fórmula, pero pues como estoy considerando que tengo algo de entrada y algo de salida, entonces por eso defino una fórmula para la entrada y otra fórmula para la salida. Y entonces prácticamente aquí voy a determinar con esta fórmula la velocidad de entrada y con esta fórmula la velocidad de salida. Ahora, pregunta, ¿qué conozco, por ejemplo, para determinar V1? A ver, ¿qué conozco para determinar V1? El flujo. ¿Qué no conozco? El área. Para V1 sí conozco Q1, el flujo, pero desconozco A1, el área. Para V2, ¿qué conozco? El flujo, porque el flujo se mantiene, no cambia. Y A2, ¿lo conozco? Tampoco. Entonces prácticamente de esta fórmula yo no conozco las áreas. ¿Cómo obtendría yo el área? Voy a imaginarme que el soplador tiene una salida, un tubito, vamos a llamarlo así, como que una pequeña tubería, o sea, casi nada. Y si yo lo volteo, pues prácticamente es algo circular. Entonces por eso voy a considerar un círculo que prácticamente lo voy a asociar con el diámetro. Entonces a partir del diámetro yo puedo determinar esa área. Y como es el área de un círculo, ¿cuál es el área de un círculo? ¿Cómo se determina? Área 1 se va a determinar como área 2, pero los quiero separar para que vean esa diferencia. ¿Cómo quedaría la fórmula de área de un círculo? Pero tenemos diámetro, puede funcionar. Pi por radio al cuadrado funciona. Tenemos el diámetro, en este caso, pi por diámetro al cuadrado entre 4. Pi por diámetro al cuadrado entre 4. Y vamos otra vez a lo mismo. ¿Qué conozco para obtener A1? ¿Conozco el diámetro?
Recuerden que esto es con respecto a la entrada. ¿Conozco el diámetro del ventilador a la entrada? No, entonces no lo conozco. ¿Conozco el diámetro del ventilador a la salida? Y ya con eso, porque pi es una constante, 4 es una constante. Prácticamente lo único que puedo determinar por el momento es el área 2. Una vez que yo determine el área 2, puedo determinar la velocidad 2. Bueno, entonces vean todo lo que hace para el cálculo de la diferencia de presión. Y la densidad, ahora, ¿cómo le haría? Pues tendría que buscar, por obvias razones, ¿verdad? En este caso, en una tablita, la densidad del aire. Copien, por favor. Voy a ponerle pausa. Como les decía, entonces, tenemos ahí aire. Lo vamos a manejar como, pues, un gas. Entonces, para determinar la densidad del aire, en este caso, o en ambos casos, tanto a la entrada como a la salida, vamos a manejarlo como un gas ideal. Entonces, para eso yo voy a proponer la ley de los gases ideales, que es igual a la presión por volumen, igual al número de moles por la constante R por la temperatura. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a pegarnos a esa fórmula. Sin embargo, ahí, como pueden darse cuenta, verdad que no viene algo que diga densidad, porque si usted me está proponiendo que a partir de la ley de los gases ideales voy a determinar la densidad, ahí yo no veo en ningún momento alguna variable de densidad, ¿verdad? Lo que estoy viendo es presión, volumen, número de moles, la constante de gases ideales, que es la R, y la temperatura. De aquí, ¿qué conozco? ¿Conozco la presión? Para determinar la densidad 1, ¿conozco la presión 1? Sí. ¿Conozco el volumen 1? No. ¿Conozco el número de moles 1? No. No conozco esto, no conozco esto. ¿Conozco la constante de gases ideales? No la conozco, pero esa sí la puedo determinar porque, como su nombre lo dice, constante, es algo que ya está establecido. ¿Conozco la temperatura de entrada? No. O sea, prácticamente utilizar esta ecuación es buena, es una buena opción, pero carezco de muchas variables que no tengo ahí. Entonces, no es la única fórmula que nos diga o represente la ley de gases ideales. Hay más fórmulas. De hecho, si tuviera internet, que no lo tengo, ¿verdad? Porque hay un detalle ahí. Hay como entre 4 fórmulas asociadas o que representan la ley de gases ideales. Esta es la más genérica, esta es la que comúnmente se trabaja, esta. Pero no quiere decir que es la única. Hay otras fórmulas en donde sí probablemente aparezca como variable dentro de esta fórmula la densidad. Entonces, ya no la vamos a investigar, yo la traigo aquí y nos queda, porque te los iba a enseñar, pero no tengo internet, así que pues se los enseñaría. ¿Cuántas fórmulas hay? Creo que como 4 o 5. Y la fórmula prácticamente, donde sí incluyen a la densidad, queda así, mire. Densidad es igual, incluso ya está despejada, al peso molecular por la presión entre la constante R por la temperatura. Repito, esta fórmula que ven aquí se deriva de la original, pero hay que hacer algunas sustituciones, algunas asociaciones, pero no tiene caso. Esta es la fórmula que yo voy a trabajar para obtener la densidad del aire, tanto a la entrada como a la salida. Entonces, probablemente yo pueda hacer lo siguiente. Esta es la fórmula general, pero la voy a poner en función donde yo indique que tengo, por ejemplo, densidad 1. Entonces voy a ponerle aquí densidad 1, que va a representar la densidad del aire a la entrada. El peso molecular, ¿de quién será?
¿Ese peso molecular de quién será? ¿Vale? Del aire. La presión, como estoy determinando la densidad del aire a la entrada, entonces la presión aquí sería la presión de entrada, P1. La constante R, pues esa ya está también establecida. La temperatura, aquí sería la temperatura a la entrada, T1. Entonces quiere decir que esta densidad o esta fórmula que estoy considerando aquí es para determinar la densidad del aire a la entrada. Lo mismo tengo que aplicar también una fórmula para la densidad a la salida. Es la misma, lo único que voy a cambiar es la nomenclatura. En vez de 1, le voy a poner 2. ¿Me explico? Ahí está, y ahí está. Bueno, para determinar la densidad a la entrada, jóvenes, ¿qué conozco? ¿Conozco la parte del peso molecular? No, ¿y cómo le haríamos si estamos hablando del aire? ¿Vale? Determinar la composición del aire, ¿no? Ok. Acá. Entonces debemos de saber cuál es la composición del aire, ¿no? Comúnmente el aire es 79% y 21% oxígeno y entre otros gases, ¿no? Entonces, posiblemente necesito que me digan cuál es la composición de ese aire y a partir de ahí yo con mi tablita pues saco el peso molecular. Es lo que comúnmente hacen, ¿no? Ustedes que son químicos. Si les dicen, tengo un ejemplo sencillo, agua, determina el peso molecular del agua, pues cuántos hidrógenos, cuántos oxígenos, te vas a la tablita, la masa, determinas el peso. Bueno, así es. Entonces, esto sí lo podemos determinar. Obviamente, no te estoy dando la composición del aire y de hecho ya hay unos cálculos aproximados de cuánto pesa el aire. O cuál es el peso molecular del aire, mejor dicho. Entonces, esto lo vamos a obtener de una tablita. Entonces, no lo tenemos, pero lo vamos a obtener de una tablita. La presión 1, ¿la conozco? ¿Cuánto vale? Una atmósfera. La constante R, aquí viene otro detalle. No solo hay una constante R, hay como 6 o 7 constantes. ¿Cuál voy a definir? Aquí hay que poner mucha atención. ¿Cuál vas a utilizar? Y el tip es el siguiente. Revisa para saber qué constante vas a trabajar. Revisa previamente cuáles son las unidades de tu peso molecular. Revisa cuáles son las unidades de la presión. Revisa cuáles son las unidades de la temperatura. Entonces, prácticamente, para que yo defina cuál es la constante R que a mí me sirve, porque no es una ni dos, son como 6, les digo, revisa primero cuál es la unidad de medida de tu peso molecular. Comúnmente, ¿cuáles son las unidades del peso molecular, jóvenes? ¿Cuáles son las unidades de medida del peso molecular? Vamos a ponerle aquí, nada más para que quede claro lo que les estoy explicando de cómo escoger la R. Mande, fuerte. Puede ser gramos mol. Muy bien. Comúnmente las unidades de presión, ¿cuáles son? O con las que estoy trabajando, si es que no quiero batallar. Atmósfera. Entonces, presión, comúnmente me suena atmósfera. La temperatura. Pero estoy hablando de gases ideales y cuando yo trabajo con la ley de gases ideales hay una nota que te dice, a ver, si tú estás trabajando con gases, trabaja en el sistema del cero absoluto, es decir, en unidades de Kelvin. Entonces aquí la parte de la temperatura es Kelvin. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo decida qué valor va a adquirir esta constante R, yo tengo que ver
que la constante R tenga unidades de gramos mol, tengo que ver que tenga atmósfera y tengo que ver que tenga unidades de Kelvin. De hecho, esa constante R tiene todas esas unidades. Tiene unidades de peso molecular, tiene unidades de presión y tiene unidades de temperatura. Entonces, es el valor y todas esas unidades. Entonces, por eso les doy ese tip. Si no saben qué constante utilizar, ve qué es lo que tienes a tu alrededor como peso molecular. Ve qué tienes como presión y ve qué tienes como temperatura. ¿Me explico? Ahorita no puedo mostrarles cuántas R's existen, pero ese es el tip. De hecho, yo así es como lo aprendí. Porque como tengo varias R's, dices, ¿con qué trabajo? Y hay otra cosa que también debo de considerar. Probablemente, porque va a suceder cuando veamos y terminemos este problema, el peso molecular, tú dices, yo estoy proponiendo que lo más usual son gramos mol, pero te vas a dar cuenta que si te vas a tu constante R, probablemente de las 6 que aparezcan ahí, ninguna trabaja con gramos mol. Tal vez trabaje en kilogramos sobre kilomol. Entonces, ¿tú qué harías? Repito, tienes 6 constantes R y ya encontraste una constante que se apega mucho a las unidades que tú tienes, pero lo único que te das cuenta es que al menos con respecto al peso molecular no trabaja con gramos y no trabaja con moles, trabaja con kilogramos y trabaja con kilomoles. Entonces, ¿tú qué harías? Entonces, ojo con esto, a veces también entre todas las R's que tú tengas ahí, alguna de las unidades con las que tú prefieras trabajar, la constante no las trabaje y tengas que proponer alguna conversión de unidades. Por ejemplo, aquí yo les decía, la temperatura, hay que trabajar en términos del cero absoluto, que es la unidad de Kelvin. Probablemente la temperatura que planteemos aquí la manejemos en Celsius. ¿Qué tendrías que hacer entonces? Pasarla a Kelvin. Bueno, entonces hasta aquí, estas serían prácticamente todas las fórmulas que tú vas a considerar. ¿Por dónde empezamos? Primero copiando, dice. Ustedes optan por el orden de obtener primero el área. Ok. Entonces vámonos a la parte de cálculos, operaciones y resultados. Operaciones y resultados. Entonces, ¿qué área vamos a determinar? ¿El área 1 o el área 2? Porque tenemos también para escoger. ¿Quieres el 1? Entonces, voy a aplicar esta fórmula. Dicen ustedes que van a calcular el área 1. ¿Ok? Para el área 1, lo único que me hace falta es el diámetro. Aquí le voy a poner incluso, miren, 1 porque no le había puesto el 1 y aquí le tengo que poner 2. Nada más para hacer la especificación. Entonces, para determinar el área 1, solo quiero conocer el diámetro 1. ¿Lo tengo? A ver, entonces aquí me falta el diámetro 1, ¿verdad? ¿Qué hago? Entonces el área 2. Ya no quieren el área 1. No, pregunto, o sea, no pasa nada. No sería la misma de la casa. No, sí se puede. Del área 1 al área 2. ¿Cuál quieren entonces? ¿Ya no les gustó este? Ok, lo borro. No pasa nada, si lo borramos. Entonces vamos a trabajar con el área 2. Perfecto. Entonces, de aquí, ¿qué conozco para obtener el área 2? ¿Qué conozco? El diámetro 2. Bueno, ¿el diámetro 2 cuánto vale? 8 pulgadas. Lo lógico es que no voy a trabajar, ¿verdad? En pulgadas. ¿En qué lo voy a trabajar? Metros. Entonces, primero lo que voy a hacer es proponer una conversión.
8 pulgadas lo voy a pasar a metros. ¿Cómo quedaría la conversión? 1 pulgada tiene 0.0254 metros. Por lo tanto, el diámetro 2 es igual a ¿cuánto? Adelante, hagan los cálculos ustedes, por favor. Hagan los cálculos, jóvenes, por favor. Y me dicen cuánto les da. Diámetro 2 es igual. Muy bien, 0.2032 metros. Ahora ya tengo el diámetro 2, ya puedo sustituir en la fórmula de área 2. Por lo tanto, área 2 es igual a pi, que es una constante, por el diámetro que nos está dando 0.2032 metros. Pero recuerden, al cuadrado, porque así no los marca la fórmula, entre 4. Entre 4. ¿Y cuánto les da el área? A ver. 0.0324. Ok. Por lo tanto, área 2 es igual a 0.0324. ¿Con eso o yo tengo así? 29. Ya tenemos el área 2. Si ya obtuvimos el área 2, ¿ahora qué podemos obtener? Ya obtuvimos aquí, miren. La velocidad 2, ¿verdad? Entonces, agarro esta fórmula. Y voy a obtener velocidad 2. De la fórmula velocidad 2, ya conozco el flujo, ¿verdad? Conozco el área. Entonces, prácticamente nada más tendría que sustituir. ¿Cuánto vale el flujo volumétrico? Sobre minuto. Entre el área que nos acaba de dar de 0.032429 metros cuadrados. Por lo tanto, ¿cuánto vale la velocidad 2? ¿Cuánto vale su velocidad 2, jóvenes? ¿Fuerte? 60. ¿Así? 6. ¿Unidades? Son metros o minutos. Comúnmente las velocidades no se dan en minutos. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Muy bien, entonces pasamos esto que obtuvimos aquí a segundos. Y la conversión quedaría 1 minuto, son 60 segundos. Por lo tanto, la velocidad 2, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valdría la velocidad 2? Muy bien, a ver, 16.96. Sí, ¿no tiene más? 0.1 metros sobre segundo. Entonces yo ya tengo velocidad 2, o sea, ya tengo esto apenas. Apenas aquí me estoy, miren. Entonces, hasta ahí le vamos a dejar.